Bienvenidos a este debate cuyo tema principal es decidir entre si los factores externos o los factores internos han afectado a la pandemia y cómo han repercutido. A continuación mencionaré a los integrantes que están a favor de los factores externos: Fátima, Montserrat, María Fernanda e Isael. Y por otra parte tenemos a aquellos que están a favor de los factores internos: José Luis, Yaredi y Karen. Cada persona tendrá 1 minuto para hacer su participación y con la reacción de corazón se les avisará a los participantes que le quedan 10 segundos para hablar. Comenzamos con Fátima. Buenas noches. Mi postura respecto a si los factores externos son más importantes que los factores internos en la planeación estratégica es que sí. Yo siento que respecto al tópico principal, que es la pandemia y el cómo llevó a miles de compañías a la bancarrota, los factores externos tuvieron un poco más de repercusión, ya que fueron aquellos en los cuales las empresas no tuvieron control sobre cómo se formará y que estos mismos son los que afectan directamente a la compañía. Eh, en el caso específicamente de México, el Banco de México ha reportado severas pérdidas principalmente en los sectores de cultura, entretenimiento, deportes, que los cuales no se han podido recuperar incluso un año después de la pandemia. Por lo tanto, creo que el entorno sociocultural y económico afectan un poco más de medida a las empresas. Agradecemos la participación de Fátima. Continuamos con José Luis con los factores internos. A mí me gustaría enfatizar en los factores internos, porque ¿de qué te sirve implementar factores externos si no tienes claros los objetivos de tu estrategia? No tienes claro, no tienes una estrategia ya planeada, una base sustentable. Y claro, los factores externos pueden ser una gran oportunidad, pero si no lo sabes implementar bien y no se lleva a un control, estos suelen ser una gran amenaza para tu empresa que puede causar severos daños o incluso la pérdida de toda tu planeación. Por lo cual a mí me gusta más el factor interno porque te ayuda a comprender la organización y esto te ayuda a tener un canal de comunicación para tener una alineación con todos los que con todos los colaboradores que están en tu organización. De esa manera, cada quien va dando un punto clave y va comunicando errores que se puedan tener y así ir planeando mejor. Agradecemos la participación de José Luis. Continuamos con Montserrat. Buenas noches. Bueno, yo opino que los factores externos sí son más importantes que los internos, ya que tú como empresa no los puedes controlar aunque hayas previsto todos los elementos. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Thermospark, perdón, Termoformados Star Park, que se encarga de producir toppers hechos de PVC. Por lo tanto, al principio de esta pandemia, pues se empezó a consumir mucho de esta materia prima porque empezaron a hacer caretas, empezaron a hacer cubrebocas. Entonces, pues la materia prima se incrementó muy cañón y pues ¿cómo controlas que no se incremente el costo? Por ejemplo, en el caso contrario, serían los farmacéuticos que vieron la oportunidad de crecer gracias a un medicamento inmunológico. Empezaron a hacer campañas, empezaron a consumirlo y pues por lo tanto sus ventas se incrementaron. Entonces, pues una planeación interna la puedes medio controlar de alguna manera buscando las debilidades, pero ¿cómo evitas que se te dispare el costo de la materia prima, como es el caso del PVC? Gracias. Agradecemos la participación de Montserrat y continuamos con Yaredi. Gracias. Bueno, no necesariamente la pandemia vino a que las empresas se quedaran en bancarrota, ya que, bueno, en gran medida depende del giro de tu empresa y en segundo depende mucho de los problemas internos que muchas de esas empresas venían arrastrando de años anteriores. Un ejemplo te puedo poner de empresas que son conocidas: Aeroméxico, Interjet. Bueno, todos tenemos muy en claro que la actividad turística se paró mucho tiempo y esto hizo pues que casi nadie viajara, y pues hasta la actualidad muchos no quieren viajar porque te piden la prueba del COVID y pues para muchos es muy dolorosa. Entonces, si nos podemos analizar por qué quebraron estas dos empresas en la pandemia, fue porque solo detonó problemas internos que ya venían arrastrando de años. Interjet muchos años seguidos se tuvo el rumor que iba a quebrar por sus malos manejos financieros, debían muchísimo dinero, Aeroméxico igual. Entonces yo creo que la pandemia no hizo que
empresas quebraran, sino solo detonó problemas internos que las empresas ya venían arrastrando. Agradecemos la participación de Yaredi. Continuamos con María Fernanda. Dentro de los factores externos, según un estudio que se realizó en el último trimestre por el New York Times, un 26% de las empresas a nivel mundial han tenido que cerrar a causa de estrategias y se trate de adaptar lo más rápidamente para que puedan seguir laborando, pues es inadecuado. Entonces, las pautas y las rúbricas que se van a llevar plantean que los factores externos pueden involucrar más a una empresa que los factores internos. Gracias. Agradecemos la participación de María Fernanda. Continuamos con Karen. Bueno, pues estamos de acuerdo que tanto los factores externos como los internos son importantes. Sin embargo, yo pienso que los factores internos son de mayor importancia, ya que las empresas, conociendo sus fortalezas y sus debilidades, saben la estrategia actual que deberían de implementar. Un ejemplo claro está Walmart, Home Depot, que al ver que las personas teníamos miedo de salir a hacer nuestras compras, implementaron las compras desde la aplicación, ¿no? Por ejemplo, Home Depot tiene en su aplicación tiene una función de saber, de poder medir tu cuarto, por ejemplo, en metros cuadrados y saber exactamente qué comprar. Eso es una ventaja enorme, lo cual también ayuda demasiado a las empresas para no estar en desventaja con esta pandemia. Y todo esto que tú compras en línea, te lo llevan hasta la comodidad de tu casa. Y como les digo, es algo que los fortaleció demasiado. Agradecemos la participación de Karen. Continuamos con Isael. Hola compañeras. Pues yo estoy totalmente a favor de los factores externos, ya que, bueno, comentando un poco esto, uno de los puntos que más ha estado en un constante cambio desde que inició la pandemia es el hábito de los clientes. Entonces, ¿cómo es que una empresa puede tener o lograr sus ganancias si no tiene totalmente segmentado el mercado al cual va dirigido? Los hábitos de los clientes, pues como mencionaban, han cambiado, ya no son los mismos, entonces todo esto hace que el mercado sea totalmente diferente. No se puede analizar, entonces está en un constante cambio. Como tal, no hay una tendencia. Los hábitos, también en este caso, la cultura incluso que se tenía anteriormente, pues se ha modificado. Entonces es realmente complicado para una empresa poder tener una estrategia correcta. Agradecemos la participación de Isael y finalizamos con Yaredi. Bueno, concuerdo un poco que la pandemia vino pues, a mover muchas cosas que las empresas ya tenían planeadas. Sin embargo, una empresa de eso depende, de su adaptabilidad y de la capacidad de respuesta que tengan ante situaciones así. Muchas empresas, muchas pymes, ya que vieron que sus productos ahorita no eran necesarios para pues, la vida que ahorita la pandemia ya nos impuso, pues ¿qué hicieron? Metieron tapetes sanitizantes, cubrebocas, guantes, cosas que pues ahorita todos necesitamos y todos compramos pues en cualquier momento. Entonces, esto fue una estrategia para que pues no les ayude a quebrar. En muchos casos, pues a la par vendían los productos que ya vendían, integraron estos y esto ayudó a que sus ventas no se mermaran y en muchos casos pues aumentaron. Eso también aunado a que muchas empresas se adaptaron mucho a las nuevas tecnologías que la pandemia impuso, que son las ventas en línea. Hay muchísimas empresas que esto les ayudó. Un ejemplo puede ser Shein, Walmart, Chedraui, nada más de entre las más conocidas. Esa sería mi opinión. Agradecemos la participación de Yaredi y de todos y cada uno de los integrantes de este debate. Como conclusión, tenemos que existen factores externos, como son las oportunidades y amenazas, y tenemos los factores internos, cuyo rubro se enfoca en las fortalezas y debilidades. De acuerdo con el giro de la empresa, va a ser la manera en la que van a actuar conforme a la pandemia y va a depender de los objetivos y de las estrategias de cada una de estas.
Gracias por su atención.